Bien, vamos a continuar. Quisiera, pues, agradecer excesivamente nuevamente al doctor Bustamante por su tiempo y sus palabras y obviamente la oportunidad para poder expresar algunas cositas que a veces no son médicas, pero que son muy importantes para nosotros. Vamos a continuar con el programa. Tenemos ahorita el agrado y un placer de tener con nosotros, aunque sea en forma virtual, al doctor Gabriel Fishman. El doctor Gabriel Fishman es el director médico de CEGIR, que es una clínica de las más importantes, si no es que la mejor y la más importante en nuestro hermana República de Argentina. El doctor Fishman es una persona muy entrenada y es un profesor internacional en todo lo que es el área reproductiva. En esta ocasión, el doctor Fishman nos va a hacer favor de acompañarnos con una conferencia que significa, que es la situación moderna de la genética y reproducción asistida. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Gabriel Fishman. Por favor, adelante, doctor. Bueno, primero agradecer la invitación a este congreso virtual, La Sublime Evolución de la Vida, tercera edición. Gracias, doctor Oscar León, por la invitación y a todo el equipo organizador. Les agradezco enormemente. Un congreso precioso el que está sucediendo en este momento. El tema que voy a tratar es sobre la situación de la genética en la medicina reproductiva. La genética reproductiva básicamente tiene tres áreas: un área preconcepcional, un área preimplantatoria y un área prenatal. Vamos a comenzar hablando sobre el área preconcepcional. Sabemos que hay lo que es la herencia autosómica recesiva, o sea, las enfermedades que existen, que se llaman enfermedades de portador. Son aquellas enfermedades que uno lleva esos genes mutados, pero que no tiene la enfermedad. Sin embargo, cuando una persona es portadora de una mutación, de una enfermedad recesiva, y se combina con la contraparte que tiene la misma mutación, entonces ahí vamos a tener un 25% de los hijos afectados, un 25% de sanos y un 50% de portadores. Es así como las enfermedades recesivas, se estima que hay aproximadamente 1.300, 1.500, 2.000 ya enfermedades recesivas, autosómicas o ligadas al cromosoma X, que afectan 30 de cada 10.000 nacidos vivos. 1 a 2 de cada 100 parejas tienen riesgo de tener un niño afectado, y producen aproximadamente el 20% de las muertes infantiles y el 10% de las hospitalizaciones pediátricas. O sea, fíjense la importancia que tienen en la sociedad estas enfermedades. Es así como surge lo que son las plataformas genómicas. ¿Qué son las plataformas genómicas? Básicamente están diseñadas para evaluar el estado de portador sano de varias enfermedades recesivas que cuando se presentan tienen impacto en la calidad de vida en forma moderada o grave y que tienen un aumento de su incidencia en ciertas poblaciones, en ciertas etnias. Todos podemos ser portadores de mutaciones genéticas. Los portadores sanos no presentan síntomas y tienen como objetivo estas plataformas disminuir el riesgo de un niño nacido vivo afectado, cuando se realiza en forma preconcepcional, antes de la búsqueda del embarazo. Entonces, las nuevas tecnologías, que son más rápidas y más económicas, permiten estudiar una mayor cantidad de enfermedades sin aumentar los costos. O sea, estas plataformas hacen que se estudien muchas enfermedades a un costo menor. Esto se llama screening de portadores expandidos o plataforma genómica. Entonces tenemos que estas enfermedades recesivas pueden ser clasificadas en alto impacto o moderado impacto. Las que son de alto impacto con tratamiento son, por ejemplo, la fibrosis quística, la sordera no sindrómica, y sin tratamiento la atrofia muscular espinal, alfa-talasemia. Las que son de un impacto moderado es la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, y después las enfermedades ligadas al cromosoma X son varias, pero bueno, algunas conocidas como la enfermedad de Fabry y la hemofilia B. Todo el tema de las plataformas y del estudio de las enfermedades recesivas llega también, por supuesto, a la prensa. Fíjense estos títulos: La descendencia bajo la lupa, un test genético que previene 600 enfermedades hereditarias, o genética preconcepcional, lo que podés saber antes de planear un embarazo. Y vemos que en el año ya 2020 hay una gran oferta de estas plataformas genómicas. Por ejemplo, hay 16 paneles que difieren significativamente en su composición
y que estudian entre 40 y 1500 genes. Las recomendaciones de las sociedades científicas y médicas están desactualizadas, ya que estudian solamente la prevalencia de aquellas enfermedades que tienen 1 en 100, de ahí para arriba, dejando muchas parejas en riesgo sin identificar. Cada laboratorio diseña un panel distinto, y la tecnología sigue avanzando, y actualmente los paneles, o muchos paneles, están estudiando con exomas. Pero existe un amplio debate sobre qué enfermedades deben incluirse en los paneles de portadores para maximizar la sensibilidad clínica y el costo-efectividad de los mismos, ya que estudiar un panel de muchas enfermedades sabemos que es complejo para lo que es la información que le voy a dar después al paciente. Estos son algunos de los proveedores o algunos de los paneles que están en el mercado, donde ven a la derecha que se estudian 300 genes, 400 genes, 500 genes. Y en estos mismos paneles, por ejemplo, la fibrosis quística, que es una enfermedad de alta prevalencia, vemos que estudian 150 mutaciones, 1000 mutaciones, 400 mutaciones, cuando uno habitualmente pide en un paciente, quiere estudiar si tiene mutaciones, y algunos, en Argentina, por ejemplo, algunos piden la delta F y nada más, otros piden un panel de 29 mutaciones, y todos los paneles que estamos hablando expandidos estudian más de 100 mutaciones de fibrosis quística. Actualmente, como dije, se está estudiando también los paneles, algunos paneles estudian con el exoma. El exoma tiene ciertas ventajas, que se cuenta con mucha más información que un panel a menor costo, se puede utilizar para reemplazar cualquier panel. El panel bioinformático no tiene un costo inicial de puesta a punto en la wet lab, y la posibilidad de optimización continua e inmediata del panel bioinformático. Y además, muy importante, el paciente cuenta con esta información de por vida para otros análisis. O sea que en el exoma se encuentran entre el 80 y el 85% de las mutaciones causantes de patología. O sea que uno puede recurrir a ese exoma que tiene guardado más adelante para buscar a ver si es portador de otra mutación. Entonces las plataformas genómicas, como algo distintivo, tal vez, se puede realizar hoy en parejas que buscan embarazo, sobre todo se está haciendo en las parejas que tienen alguna etnia que ya se sabe que presentan mutaciones para distintas enfermedades. Sin embargo, cada vez más se está haciendo en parejas que no tienen ningún antecedente, parejas que realizan técnicas de reproducción asistida, las donantes de ovocitos y de semen, eso está tomando más fuerza en el tema de las donantes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto, a los donantes les hacemos los estudios de los paneles, y a los maridos o a la contraparte se le hace el mismo estudio, y también a nivel prenatal. Vamos a hablar un poquito, porque tenemos experiencia nosotros en lo que son los paneles en la donación de óvulos y de semen. Fíjense, este es un trabajo que presentamos en el 2016 en una revista nacional, un premio que obtuvimos sobre la prevalencia de portadores en un programa de donación de gametas. Y estudiamos 457 donantes de ovocitos. Es un número importante, donde estudiamos una plataforma genómica, todas las donantes, donde evaluamos 287 enfermedades. También hicimos el mismo estudio en donantes de semen. Y vimos como tema interesante, que ya fue comentado recientemente, fíjense, el 57% no tenía ninguna mutación en las donantes de ovocitos, pero el 43% presentaban alguna mutación de una enfermedad recesiva. Es un número alto, de, por supuesto, las enfermedades que están marcadas a la derecha, las más conocidas o las más frecuentes, la atrofia muscular espinal, la fibrosis quística, la sordera no sindrómica. En las parejas de receptoras teníamos un 31% de casos que presentaban mutaciones para enfermedades recesivas. Y si analizamos las donantes de ovocitos con las parejas de las receptoras, vamos a ver que en fibrosis quística, por ejemplo, la pareja de receptora tenía el doble de prevalencia que la donante en fibrosis quística. Y atrofia muscular en la donante 1 en 24, y en la pareja de la receptora 1 en 90. 4 veces más la prevalencia en la pareja de receptora. Esto nos habla de algo que ya sabíamos, pero que debe suceder en todos los países latinoamericanos, que la población de donantes es distinta a la población de receptores. Y este es otro trabajo
que es la importancia del matching genético en un programa de ovodonación, que lo presentamos en un congreso nacional también, donde vimos que entre las donantes y los maridos de las receptoras compartieron más de 15 genes, ¿eh? Y que aproximadamente el 2 al 4% compartían la misma mutación de la donante y el marido de la receptora. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no hubiéramos hecho los paneles, entre el 2 al 4% de esa donante y ese marido de receptora hubieran compartido una mutación, y de ese 2 a 4%, el 25% iba a tener un chico afectado de esa enfermedad, que lo evitamos al hacer el panel y al no utilizar esa donante con esa receptora. Este es un trabajo similar al nuestro, pero ya mucho más importante, que se hizo en Estados Unidos con 6.000 parejas, donde se vio que el 2,4 de las parejas compartían la mutación de la misma enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las posibles indicaciones de las plataformas genómicas? Parejas cosanguíneas, por supuesto, se hace desde hace muchos años, sobre todo en las parejas de judíos askenazí o en algunas etnias también europeas. Ambos miembros de la pareja pertenecientes a grupos étnicos pequeños o cerrados, parejas en la que algún individuo desconozca sus antecedentes familiares, casos de adopción, parejas con antecedentes familiares de relevancia, discapacidad intelectual, anomalías congénitas, sin caracterización molecular de la enfermedad y con cariotipos normales, parejas con antecedentes familiares de una enfermedad recesiva con mutación identificada en alguno de los genes incluidos en la prueba, para confirmar el estado de portación de uno de los padres y evaluar de ser positivo al otro, pareja de un individuo con una mutación identificada en alguno de los genes incluidos en la prueba, ya sea por antecedentes personales o familiares, y en la donación de gametas. Comentarios sobre las plataformas genómicas en ovodonación. Yo dije que nosotros lo hacemos, pero tampoco es un tema que hay que tomarlo como que hay que hacerlo. ¿Se entiende, verdad? O sea que no hay evidencia que avale la solicitud de plataformas genómicas en ovodonación, ninguna sociedad científica u otra lo indica, ni la sociedad americana ni la europea. Tampoco las guías de prácticas médicas tampoco se indica realizar las plataformas. Sin embargo, tampoco es considerado una mala práctica ni es desaconsejado. Y todas las entidades y las sociedades o las guías lo mencionan. Lo que sucede es que se necesita más tiempo para ver la evolución de estos estudios. Nosotros hicimos un consenso en SAMER, en la Sociedad Argentina, en el año 2017, donde la sociedad no recomienda hacer las plataformas. Recomienda un cariotipo y recomienda también estudiar una determinada cantidad de mutaciones, depende de cada centro, de fibrosis quística, atrofia muscular espinal y fragilidad del X. Y además recomienda ampliar los estudios según la etnia de los pacientes y de las donantes. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva comenta sobre la donación de gametas y embriones, que si se estudian enfermedades autosómicas recesivas y hay una mutación en una donante, no implica que hay que sacar la donante del programa. Y que además los receptores deben ser informados sobre el Carrier Screening Test, sobre las plataformas genómicas y sobre el riesgo residual que queda, y que deben tener consejería genética. Otra de las cosas que estamos realizando nosotros es lo que llamamos el Fertility Gen, que en realidad es un panel multigénico de infertilidad. El objetivo es identificar variantes genéticas asociadas a la fertilidad, patología e interacción de gametos y resultado de los tratamientos de reproducción asistida. Ya hay muchos trabajos que hablan de los paneles de infertilidad, e inclusive hay paneles de fertilidad, como se observa acá a la derecha. Nosotros en nuestro instituto tenemos un panel donde evaluamos 79 genes, 49 genes de infertilidad masculina y 36 genes de infertilidad masculina y femenina, o sea que algunos se complementan. En el panel masculino evaluamos genes que tienen que ver con los receptores hormonales, con la azospermia obstructiva y no obstructiva, la morfología espermática, la falla de activación ovocitaria. Y en los paneles femeninos evaluamos los genes vinculados a los receptores de FSH y LH, al síndrome de ovario poliquístico, a la reserva ovárica, calidad ovocitaria, genes de
falla ovárica precoz, o sea que muchas entidades que tienen que ver con la infertilidad. Esto para mostrarles, está en una publicación del año pasado, cómo en las distintas etapas del desarrollo folicular se observan genes vinculados en la mujer. Hablamos entonces de la genética reproductiva preconcepcional, vamos a hablar un poquito del preimplantatorio. El preimplantatorio todos conocemos el PGTA, el PGTM y el PGTSR. En edad avanzada y en aneuploidías hacemos el PGTA, y después tenemos para HLA, anomalías estructurales, selección de sexo, ligadas al X, y las enfermedades monogénicas. Una foto de una biopsia de un blastocisto para hacer estudio genético, y saber que nosotros en general pedimos siempre un cariotipo a las pacientes, y el estudio del PGT comenzó con FISH hace ya muchos años atrás, luego array de CGH, y actualmente lo estamos realizando con secuenciación masiva. También las enfermedades monogénicas, que todos sabemos que son innumerables, tenemos las más comunes como es la fibrosis quística, enfermedad de Duchenne, Charcot-Marie-Tooth, alfa-talasemia, síndrome de Alport, disautonomía familiar, atrofia muscular espinal. Y con respecto al PGTA, algo que ya todos sabemos, el aumento de la tasa de aneuploidías con la edad reproductiva en los blastocistos. Fíjense, cuando tiene 41 o más años de edad, ya tenemos un 75% de embriones que son aneuploides. Y estos son datos nuestros. Fíjense, en la primera barra roja, en edad reproductiva avanzada de más de 38 años, tenemos que solamente hay un 37% de blastocistos normales, o sea que a partir de los 38 años ya la mayoría de los blastocitos son anormales, y que en edad reproductiva avanzada, o sea, más de 38 años, la mitad de los pacientes no tienen blastocitos normales. Y en esta placa entonces vemos que en edad reproductiva avanzada, por ejemplo, más de 38 años, si logramos tener embriones normales, recuerden que solamente la mitad van a tener embriones normales, pero si logramos tener embriones euploides, el 50% de embarazo clínico con esos pacientes. Lo que pasa es que, como ya sabemos todos, es difícil llegar a tener embriones euploides, sobre todo a medida que aumenta la edad. También no vamos a detenernos porque hay una charla en el Congreso sobre los mosaicos. Es un tema muy interesante que con la aparición del NGS, el número de mosaicos en los PGT ha aumentado, y eso ha traído innumerables problemas porque los centros no sabemos qué hacer con los mosaicos. En nuestro caso, hemos hecho 20 transferencias y hemos tenido un 50% de embarazo clínico con estos pacientes y 7 nacidos sanos. Pero nos queda para cerrar el tema del PGT, simplemente un comentario, si es para todos o no es para todos, y lo que es ahora la presencia del PGT no invasivo, que todos sabemos que está avanzando mucho este tipo de práctica. Y vamos a pasar entonces a lo que es la genética reproductiva prenatal, y en este caso me voy a detener en lo que tiene que ver con nosotros, con los ginecólogos, que son las causas de aborto recurrente. Fíjense en esta placa del año 2012, que es vieja, pero es de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, habla de que el 40% son causas inexplicables. Y uno se pregunta, ¿es realmente inexplicado? ¿O simplemente son posiblemente problemas genéticos, como estamos creyendo hoy, que tal vez no los detectamos? Y esto se ve porque ya, como les comenté recién, fíjense en esta placa, como a partir de los 40 años, el 75% de los embriones son aneuploides. Con lo cual, podemos empezar a entender qué pasa con esas pérdidas de embarazo. Esto es viejo, pero lo traje a propósito. Fíjense que ya hace muchísimos años se hablaba de que el 50% de las causas de los abortos eran de problemas genéticos en ese material, y más recientemente, aunque ya tiene cerca de 17 años, este estudio nos dice que si estudiamos molecularmente el material de abortos, el 75% va a ser un cariotipo anormal. Entonces, en el material de aborto, uno tiene que ir pasando
de lo que es el cariotipo convencional a lo que es el cariotipo molecular. Y los fundamentos del estudio molecular es que el estudio del material de aborto puede llegar a aportar valiosa información sobre las causas de la pérdida de embarazo y permite un adecuado asesoramiento genético para futuros embarazos y evitar tratamientos innecesarios. ¿Cuáles son las diferencias entre un cariotipo convencional y un cariotipo molecular? El cariotipo convencional requiere cultivo celular, en cambio el molecular, el estudio se realiza a partir de ADN aislado. El cariotipo convencional, fallas en el crecimiento del cultivo celular, entre el 10 al 40%, en cambio el cariotipo molecular se obtiene un resultado de más del 98% de los casos. En el cariotipo convencional hay contaminación con células maternas y alta tasa de falsos negativos, en cambio en el molecular, en caso de obtener un resultado normal XX, se puede descartar la posibilidad de contaminación materna, y el convencional tiene baja resolución y el molecular tiene mejor resolución para la detección de mosaicismos, aneuploidías segmentarias y translocaciones desbalanceadas. Entonces, el estudio de cariotipo molecular se puede hacer con material de aborto espontáneo, material de legrado, AMEU, biopsia de vellosidades coriales, embrioscopía, que es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro centro, porque es lo que permite ser más exacto en la toma de la muestra. Se extrae sangre de la paciente para descartar lo que es cuando es un XX la muestra, y se hace por NGS. Acá vemos el material de lo que es una esteroscopía con una embrioscopía, y aquí es como se ve una trisomía 15 por NGS en el material que se obtuvo de la detención del embarazo. Nuestros datos en los últimos 3-4 años no son muchos estudios, 59 estudios realizados, promedio de edad materna 35 y promedio de edad gestacional 8 semanas. Fíjense los métodos de obtención, 25% de aborto espontáneo, o sea que lo trae la mujer, aspiración al legrado 39 e histeroscopía 35. Nosotros lo que tenemos es que cuando se detiene el embarazo, ya derivamos la paciente a una histeroscopía. Lo que pasa es que no siempre puede suceder esto porque muchas mujeres lo pierden en la casa. Y obtuvimos información en el 93% de los materiales de aborto, que es muy alto, anormales en el 70%, fueron anormales en el 70% genéticamente, presentando una aneuploidía el 70%, dos aneuploidías el 8%, mosaicos en el 21%, como ya les dije, el NGS tiene un alto porcentaje de mosaicos. La mayoría de las aneuploidías fueron trisomías en el 81%. Y para terminar, los comentarios finales, las plataformas genómicas para estudios preconcepcionales están en evolución y crecimiento permanente. Estudiar el material de aborto en lo posible a nivel molecular evita protocolos diagnósticos complejos y caros y permite un asesoramiento adecuado para futuros embarazos. Y el PGT-A es una alternativa valiosa para lograr un hijo sano en el tratamiento de edad reproductiva avanzada, pérdida recurrente de embarazo y parejas portadoras de rearreglos cromosómicos. Muchas gracias por su atención. Pero realmente es un estudio bastante complicado y obviamente ir definiendo las alteraciones que se van presentando en en las personas desde todas las etapas que usted les mencionó, está muy, muy interesante. Tenemos dentro de nuestro público las personas que están conectadas con nosotros al doctor Luis Antonio Palmeros, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. El doctor Palmeros quiere hacer una pregunta y le vamos a abrir el micrófono para que lo haga en forma directa. Luis, comparacho, adelante. No estoy Doctor Luis Palmeros, escuchando. ¿puedes activar tu micrófono, por favor, para escucharte? Listo. ¿Ya me escuchas? Listo, Luis, adelante. Ok, pues bueno, yo apenas entré a tu curso, bastante bien las pláticas, y bueno, son de un alto nivel y pues la mayoría todos conocidos, ¿no? Te felicito y esperemos que sigas igual en estos próximos años.
Gracias. No, creo que se desconectó. Pero bien, vamos a continuar, se le ha desconectado su audio. Doctor Gabriel, ¿alguna fase así muy puntual clínico para los que nos dedicamos a reproducción y tenemos esas fallas tempranas del embarazo, como usted lo menciona, antes de completar el primer trimestre? ¿Algo que tengamos que vigilar clínicamente, alguna cosita que nos pudiera dar algún consejo, doctor? Gracias. Interesante su pregunta. Por supuesto, hoy en día nosotros lo que tratamos de hacer con los pacientes, por un lado tenemos los pacientes que hacen un tratamiento de reproducción y hacen PGT, o sea, estudian lo que es la parte genética del embrión, ¿no es cierto? Si no hace ese estudio, le recomendamos, por supuesto, que haga un NIPT, o sea, un estudio de sangre materna, un estudio de ADN fetal en sangre materna, ¿no es cierto? Un seguimiento muy estrecho de la paciente cuando está recientemente embarazada, y por supuesto, si hay una detención de embarazo, tratamos en lo posible que esa paciente pueda estudiar el material de esa pérdida. Estudiarlo de la forma que sea. Por supuesto que si es posible, nosotros vamos a hacer una embrioscopía con un estudio molecular del material de esa muestra, de ese embarazo detenido. Pero si no, se puede hacer un cariotipo convencional. Pero siempre tratar de estudiar, porque no hay duda de que el problema genético representa el 70-80% de las pérdidas de embarazo. Y eso es muy importante para poder hablar después con la paciente para ver qué camino debe seguir esa paciente o puede seguir esa paciente. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, muy clara su respuesta y realmente muy útil para todos nosotros que nos dedicamos a esto y que en ocasiones vemos una pérdida de un embarazo el primer trimestre, podemos ir hasta mala suerte, pero realmente la mala suerte no existe. Tiene que existir alguna base científica y como lo menciona, hasta el 75-80% tiene origen genético, vale la pena investigarlo y estudiarlo como usted lo menciona. Doctor, muchísimas gracias por su presentación y vamos a seguir adelante con el curso. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor León. Muy amable.